Hola, amada iglesia, ¿cómo estás? Familia de Red de Salvación, amigos que siempre están también acompañándonos. Hoy estamos con esta serie llamada Los Protagonistas, en la que queremos realmente conocer los testimonios, el mensaje, el poder seguir con esta palabra que Dios nos dio en Hechos 1:8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso de ser testigos nos llama a ser protagonistas. Fueron los discípulos, fueron los apóstoles, hoy en día somos nosotros, la iglesia, el liderazgo. Hoy nos visita Maximiliano Dorrey, Maxi para nosotros, pastor de la iglesia de Sicardi. Acá está, bienvenido Maxi. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias por la invitación y gracias por este privilegio de poder compartir este tiempo tan importante para mí y para la iglesia, ¿no? Así es. Y bueno, queríamos un poco también hablar y poco que nos puedas compartir, ¿no? A nosotros y a la iglesia, a los amigos y a donde pueda llegar, ¿no es cierto? Este programa. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? En una sola palabra podría definirlo como un desorden. Un desorden sin rumbo, con mucha violencia, mucho alcohol. Ese era mi problema, que no me daba cuenta, no lo reconocía, y mucha soledad. A pesar de que tenía gente, familia al lado, creía estar solo. ¿De qué edad hablamos? Y eso... Hasta los 19 años estuve así. El año que hice el clic fue cuando que nació mi hijo, Elías, ¿no? Que junto con todo eso empecé a escuchar de Jesucristo. Amén. Así que... ¿Oriundo de qué barrio? De Barrio Aeropuerto. Aeropuerto, la parte pesada, ¿no? Cerca de los monólogos. Las esquinas, violencia, peleas, boliche, fútbol, barrio. En ese momento estabas con tu familia. Con mis padres, vivía con mis padres. Sí. ¿Cómo era el clima? El clima bastante pesado, realmente vivíamos un ambiente de mucha violencia, mucho alcohol. Es conocido el apellido de Reis por eso, así que vivíamos un ambiente muy pesado. Para la edad que yo tenía, viví muchas cosas y vi muchas cosas que hoy en día sería terrible que alguien lo pueda ver. Pero bueno, de ahí nos sacó el Señor, ¿no? Amén. Y es un tiempo de esperanza para muchos jóvenes que están viviendo en este tiempo mucha violencia. ¿Cuántos hermanos tenés? 5 hermanos. 5 hermanos. Y somos 6. Sí. Vino Mailén a lo último. Mailén, sí, como un regalito ya en el Señor, sí. ¿No? Toda la familia, no vivió nada de eso. No, el regalito de la reconciliación de mis padres con el Señor y con ellos, la restauración de ellos fue muy fuerte. De hecho, el testimonio de mi papá al salir de la droga y cambiar de un día para el otro. Panchito para nosotros. Fue impactante para el barrio, donde muchos no podían creer y se acercaban a casa a compartir la palabra que traía Majo, ¿no? En esa época. Y bueno, mucha gente conoció a Cristo por el testimonio de nuestra familia. Yo tengo un recuerdo, Majo nos decía, fue por las mujeres, por tu mamá. Por las mujeres fue, sí. Y me decía, Marcelo, en esa época, mandá hombre porque están viniendo todos los hombres de la familia, yo no sé qué hacer, me acuerdo, ¿no? Y no solamente era que no sabía qué hacer, sino el miedo que tenía. Caían chicos muy pesados, con una vida muy dura, todos tatuados, con otro dialecto, pobre, para Majo que no entendía nada, entonces fue pesado, pero Dios hizo una cosa tan maravillosa con ellos que nosotros quedamos impactados también. En tus padres, en vos, en tus hermanos, o sea, se instaló de vivir un infierno, empezó el cielo a tomar lugar, el reino, lugar en tu casa. Estaba en casa y en el barrio. Fue impresionante. Pero de hecho, bueno, al principio yo lo vi y no tomé dimensión, realmente conocí a Cristo, pero no me rendí.
tampoco. Claro. Estuve más o menos un año que me invitaban a quedarme a los grupos de vida en casa y yo me iba por la puerta de atrás, todos los viernes, me acuerdo. Hasta que me tocó el testimonio, siempre digo, hasta que Dios sabe dónde tocarnos, el corazón. Amén. Así que bueno. Típico de los varones, Sí. siempre escapando por alguna puerta. Sí. ¿No? O sea, Sí. mi caso también fue parecido, pero digo, bueno, el Señor tiene propósitos para nosotros. ¿Y cómo conociste a Cristo? ¿Cómo rendiste tu corazón? Y que puedes decir, tuve un antes y un después. Fue realmente, como te decía, acepté a Cristo, pero no me había rendido, no había tenido ese encuentro que necesitaba con Él, porque justamente yo no rendía mi corazón. Hasta que me invitaron a la iglesia, fui en 2010, en diciembre, cuando estaban en Everton, que comenzaba, y al año siguiente fuimos a un retiro, al primer retiro que fuimos, con muchos hermanos que todavía están con nosotros, y fue algo muy especial porque como yo había vivido unos años de separación de mi padre con mi mamá y mucha violencia desde mi padre hacia mi mamá. Yo había dejado a mi mamá con mis hermanos solos en el alquiler donde estábamos, entonces yo a mis hermanos hacía un tiempo no los veía, y ese retiro dio la casualidad que fue mi papá, fui yo y fue Juan. Mira vos. Y en ese retiro fue muy especial porque fue un encuentro con Dios y un encuentro con mi papá y con mi hermano Juan, que es uno de los más chicos. Y había mucho rencor, había muchas cosas. Claro. Y bueno, terminamos el domingo los tres abrazados, que fue un tiempo muy especial. Perdón. Y es lindo lo que hace el Señor, ¿eh? Sana. Sana. Mucho tiempo no abrazaba a mi papá como abracé ese día. Y a mi hermanito, que yo sentía que lo había dejado solo. Amén. Y Dios me sanó, me restauró, me hizo ver realmente con los ojos de Él. Y terminamos ese domingo en un retiro que es tan hermoso poder vivir un retiro, un encuentro con Dios. Y fue en un retiro de Rey de Salvación donde yo me convertí. Y desde ese día nunca más, siempre me enamoré del Señor y ahí estamos. Amén. Vos naciste en Rey de Salvación también, ¿no es cierto? Sos bien hijo de la casa. En el 2011. En el 2011. Nacimos ahí, nos bautizamos y ya en diciembre de 2011 inauguramos la iglesia de Rey de Salvación Aeropuerto, ese mismo año. Yo me acuerdo, le llamamos el micro. El micro. Ahí en 609 bis y 6. Y 6 también, 6 bis, creo. 6 bis y 600. Sí, me acuerdo que era el micro porque teníamos 2 asientos de un lado, 2 asientos del otro, y era como predicar en un micro de larga distancia. Sí. No, y hay fotos siempre tuyas muy jovencito, muy jovencito. Mucho más flaco también. Era otra época, ¿no? Pero doy gracias a Dios, también sos una bendición para nuestro ministerio, nuestra casa, la familia de Rey de Salvación, ¿no? Y uno a veces realmente no alcanza a ver lo que Dios puede hacer con una vida rendida a sus pies. Después de ese encuentro con Cristo, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo fue el desarrollo de tu proceso, crecimiento y llamado de Dios? Fue hermoso, una vida nueva. Tener la posibilidad de comenzar de cero es lo más maravilloso que nos puede pasar. Yo siempre digo que si pudiera, muchos de los que están mal, yo siempre si pudiera empezar de vuelta de cero, sería maravilloso. Y Dios me regaló ese privilegio y poder construir en Él todo lo que el enemigo había arrebatado en mi vida. Entonces me encontré con que tenía ganas de vivir. Amén. No tenía más soledad, tenía ganas de conocerlo más y de compartir lo que yo había recibido. Entonces no estaba vacío. No estaba vacío, entonces estaba que invitamos a todos los vecinos, a esto, lo otro, estaba todo el día en la iglesia, veníamos acá, veníamos con los chicos en el micro, veníamos los sábados los jóvenes, el domingo a la mañana en el post retiro, de ahí nos quedamos el de Roberto Noya, el otro estudio, de ahí nos quedamos el culto de la mañana, después de la tarde, hasta que después y los viernes en el aeropuerto. Así que y es maravilloso, no te cansás de servir, de recibir, de dar, de aprender, y fue muy rápido porque pude ver muchas cosas que Dios me fue enseñando, amén de mi llamado, que vos me decías, yo no sabía por qué había comenzado a servir en tal área, en esta, en el otro, yo quería servir, pero que Dios me está enseñando
desde cuando se abría la iglesia hasta que se cerraba, sin saber Sí, todo sí, lo que sí. venía. Eso fue notorio para nosotros también, una crisis en el ministerio, ¿no? Porque ver con tan pocos años de Cristo, que hayas tenido tanto hambre y que de repente te estuvieses haciendo cargo de una zona como era el aeropuerto y estar atendiendo gente, y por lo general la estructura, la costumbre dice que uno tiene que estar más aplomado, con más Sí. años, estudios. En este caso fue algo así, en el camino, creciendo, aprendiendo No, y... Sí, pero fue algo maravilloso porque no fue que nunca fue así en mi caso y en ninguno de los hermanos que estaban ustedes para apoyarnos en todo, enseñarnos. Y la verdad que me encontré con un equipo hermoso. Están las hermanas Grismau, Sí. está Martita Horno, Desde el principio. Laura Vicerna desde el principio, está mi mamá, bueno, después se fue sumando mi papá, Fabián, Giselle. Había un montón de hermanos que trabajaban un montón y eran más grandes que yo y me enseñaban. Entonces Amén. fue hermoso, fue un camino precioso ir aprendiendo todos los días. Yo recuerdo siempre que los viernes, sobre todo, nosotros estábamos en 25 de mayo y estábamos en un pueblito Ugarte, que es pasando 25 de mayo, sobre la ruta 51. Y me acuerdo que salíamos después del grupo de vida a las 4 de la tarde, Sí. a todo lo que da para el aeropuerto, y llegábamos, ¿te acordás? Llegábamos para la predicación. Era un esfuerzo que decía, vale la pena, no vale la pena. Y hoy viendo para atrás digo, bueno, Señor, gracias, ¿no? Porque también fuimos obedientes y esforzados y hoy estamos maravillados de lo que Dios hizo en tu vida. Sé que en este despertar que tuviste también encontraste tu amor. Amén. Tu familia, ¿cómo está compuesta tu familia? Está mi esposa, Yamila, ¿no? Y que la conocí también en jóvenes de acá, de la central. ¿Nunca la devolviste? No, y no quiso volver tampoco. Mi esposa Yamila, Elías, Maya, Efraín y está Sofi de 5 meses. 5 meses, Sofía. Así que bueno. ¿A qué te dedicas secularmente? Bueno, en ese tiempo cuando me convertí había empezado hacía poco en un taller de singuería y hoy en día tengo mi propio taller de singuería y herrería. Qué bien. El Señor cambió eso también, nos da una palabra que dejaremos de ser cola para ser cabeza, así que ahí estamos. Amén. Puedo desarrollar como una pequeña pyme, ¿no? Teniendo empleados y trabajando en aquello en que el Señor te ha dado. Y a la vez atendés la iglesia junto con tu esposa. Que después vino más adelante. ¿La iglesia en qué dirección está? ¿La iglesia? En 659, 14 bis y 15. Ahí donde termina la plata, ya, Allá. ¿no? Se está cayendo ahí Allá por el nos mapa. encontramos nosotros. Ahí está ahí. Bueno, pero damos gracias a Dios, ¿no? ¿Y cómo fue tu respuesta a ese llamado? Debo decir, comprendí que el Señor me llamó al ministerio, porque todos somos llamados a ser testigos, todos llamados a ser protagonistas. No todos somos pastores, no todos somos músicos, no todos somos maestros, pero hay llamados específicos. ¿Cómo te diste cuenta vos? ¿Cómo abrazaste lo que Dios, porque no fuimos nosotros, sino fue Dios el que te llamó? Simplemente nosotros reconocimos un don y lo confirmamos. Fue simplemente, parece algo muy difícil, pero fue simplemente reconocer y aceptar lo que Dios hacía. Yo simplemente siempre estuve dispuesto a servir en lo que hacía falta y fue seguir ese camino. Y los hermanos mismos me decían que era ese mi llamado, y bueno, Dios confirma en su palabra. A través de la iglesia. Pero lo que más fue que la iglesia lo reconocía y yo no al principio con temor, todo, pero después fue seguir haciendo lo que estábamos haciendo y fue una bendición, ¿no? Después, Amén. bueno, vas aprendiendo un montón porque era el comienzo de todo, ¿no? Amén. Así que... Así que la familia Dorreis, de ser un lugar sombrío, oscuro, pasó a ser una familia de luz, Amén. ¿no es cierto? En Sicardi y en Aeropuerto, sobre todo, ¿no? Como siguen viviendo ahí gran parte. Si vos tendrías que darle un consejo a los que nos están escuchando hoy, ¿qué consejo darías? No pierdas el tiempo. Este es el tiempo para rendirte a Cristo. No lo pierdas más, porque lo más hermoso que puedes hacer es rendirte a Jesús, porque Él puede cambiar tu vida ahora. No hay otro consejo. Amén, amén. Y Él es un protagonista y un testigo de Jesús en este tiempo, que cumple con su tarea.
No, te damos gracias, Maxi, por este tiempo, por estar con nosotros, por compartir testimonio que muchas veces nos lleva a recordar cosas que estamos sanos, pero que nos emocionan, Sí. ¿no? Sí. El reencuentro con la familia, el perdón, el amor, el reconstruir una vida, cortar una maldición, ¿no? Y saber qué es lo que Dios tenía. Amén. Así que te damos gracias por estar. Y amada iglesia, estos son los protagonistas. Él es un testigo, un protagonista, y sabemos que el próximo sos vos.